Margarita Zavala lo compartió diciendo que es claro que la oposición se equivocó cuando fuiste candidato y ahora se equivocaron cuando eres senador. Volvió Anaya a dividir con su arrogancia lo poco que queda. Mira, ¿dónde estuviste todos estos años? ¿Cuánto tiempo te fuiste a México? ¿3 años? tuve que estar fuera 3 años, Azucena. ¿Dónde estuviste? Pues no puedo evitar poner el retrovisor y recordar que el PRI a ti te acusó de manera tremenda de varios delitos en el 2018. Me gusta tu el mismo metáfora. PRI con el que se alió tu PAN en el 2024. Me gusta tu metáfora. Yo he sufrido muchas ¿Qué injusticias. tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 3 de septiembre del 2024. Y vámonos con la información porque el día de hoy llegó un impresentable al espacio de Azucena Uresti. Un miserable que apenas hace unos días estaba fuera del país. Apenas hace unos días no venía a México por miedo a que lo metieran al bote. Pero ahora llega con toda impunidad, pues lo trajeron como senador. ¿Para qué? Para darle fuero y pudiera venir a burlarse de los mexicanos en su cara. Y sí, estamos hablando de Riquín Canallín. Y es que el día de hoy en el espacio de Azucena Uresti estuvo Ricardo Anaya. Lo que no esperaba Ricardo Anaya es que Azucena lo recibiera como lo recibió. Y es que él esperaba que lo recibieran con apapachos, pero hay que decirlo, Azucena Uresti le dio tremenda exhibida, al grado que le dijo, no habías venido y ahora puedes estar aquí gracias al fuero, si no seguirías en Estados Unidos. Fíjense nada más, vamos a ver rápidamente lo que sucedió el día de hoy en esa entrevista, porque les digo, hay que reconocer, Azucena Uresti se lo dijo de frente a Ricardo Anaya. Vamos rápidamente a escuchar. Que esta mañana se encuentra aquí en el estudio de Grupo Fórmula, el senador del PAN, Ricardo Anaya. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Bien, Azucena, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte y un saludo a todo el auditorio. Hace mucho que no nos veíamos, querido Ricardo. Hace un muy buen rato, pero muy contento y con muchas ganas de platicar contigo. Igualmente, muchas gracias, bienvenido. Hay mucho de qué platicar, pero antes de iniciar, déjame que escuchemos juntos esto que dijiste ayer respecto a la reforma judicial, que ya te valió algunos misiles dentro del Partido de Acción Nacional de tus compañeros. A ver, esto dijo el senador Anaya ayer. Creo que la oposición se está equivocando, está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación del pueblo. Claro que necesitamos más pueblo en materia de justicia. En muchos países del mundo, los jurados populares determinan si la persona es culpable o es inocente. Necesitamos la participación de la gente. Ese es un falso dilema y creo que la oposición se equivoca cuando rechaza la participación del pueblo y la participación de la gente. Sí a una reforma judicial, pero no a una reforma judicial que está diseñada para controlar el poder judicial. Primero, a ver, ¿qué quisiste decir? Porque ya te decía yo, Juan Ignacio Zavala, Margarita Zavala lo compartió diciendo que es claro que la oposición se equivocó cuando fuiste candidato y ahora se equivocaron cuando eres senador. Volvió Anaya a dividir con su arrogancia lo poco que queda. Mira, Azucena, dice el refrán popular que la verdad no peca, pero incomoda. Yo estoy convencido de que muchos críticos y muchos miembros de la oposición cayeron en la trampa del presidente, volvieron a caer en su juego, volvieron a morder el anzuelo. Mira, el presidente es como un mago que les mueve la mano derecha para captar su atención, pero les está haciendo el truco con la izquierda. El truco es justamente decir si estás a favor o en contra de que el pueblo participe. Ese es el debate que el presidente quiere. Y claro, si tú lo que haces es ver la mañanera, pues te enganchas en ese debate. Pero si te tomas la molestia de leer el dictamen, que tiene 284 páginas, y entiendes lo que estas personas pretenden poner en la Constitución, te das cuenta que el truco, la trampa, el embuste no está en si vota o no vota el pueblo. El truco, la trampa, el embuste está en otros 3 lugares y te voy a decir cuáles son. Primer lugar donde está la trampa, la preselección. ¿Qué les parece si aquí en Radio Fórmula todos, Azucena, los conductores, quienes están aquí en la cabina, todos van a elegir a su representante con voto libre y secreto? ¿Pero qué creen? Yo decido quién aparece en la boleta. Y tú me dirás, oye, pero te voy a dejar votar de manera libre y secreta. Ahí está la primera trampa, nada más que hay que leer las 284 páginas del dictamen para entenderlo. Segunda trampa, va a haber una confusión de tal magnitud el día de la votación que eso no va a ser una elección, va a ser una cuasi tómbola popular. Tú, Azucena Uresti, si tú vas a votar aquí en la Ciudad de México, que a lo mejor no porque te toque en Monterrey, pero vamos a suponer que vas a votar aquí en la Ciudad de México. En junio de 2025, cuando llegues allá a la casilla a votar, te van a entregar 25 boletas. Y dentro de esas 25 boletas, ¿sabes cuántas candidatas y candidatos va a haber ahí? Que tú tienes la obligación de leer. Más de 4,000 candidatas y candidatos. Y te van a decir, de esas 4,000 candidatas y candidatas, tú, Azucena, tienes que escoger a 600. Entonces va a ser una tómbola popular, porque nadie va a tener la más remota idea de quiénes son esas 4,000 personas. Y el tercer problema, crean una especie de tribunal
de la Santa Inquisición. Otra vez, es que no hay que ver la mañanera, hay que leer el dictamen. Y en el dictamen establecen la creación de un tribunal de disciplina, fíjate nada más, Azucena, a 5 personas, que obviamente ellos van a elegir, les dan un poder monumental. Porque si por algo se les coló por ahí un juez rebelde, que se le ocurre dictar una sentencia en contra del gobierno, te determinan a ti un crédito fiscal, dicen que no pagaste bien el impuesto sobre la renta, eres tú una ciudadana peleando contra el SAT. Así es. Se le ocurre el juez darte la razón a ti, ciudadana, y ese tribunal, 1, lo puede destituir. 2, le da vista al Ministerio Público, el Ministerio Público ejerce acción penal y lo meten a la cárcel. Y 3, le da vista a la Cámara de Diputados y vía juicio político, el Senado lo enjuicia con la mayoría que tienen y lo inhabilitan para que no pueda volver a ser servidor público en 20 años. Entonces, el presidente les movió la mano y tiene a todo el país discutiendo, yo sí quiero que vote la gente, yo no quiero que vote la gente. Ese no es el debate. Tú sales a la calle y le preguntas a los ciudadanos, ¿qué prefieres? ¿Que vote la gente o que los escojan los políticos de arriba? Claro. Ya perdimos el debate. Claro. Yo no voy a caer en esa trampa, como si el debate fuera, ¿estás con el pueblo o contra el pueblo? No, yo estoy en contra de una reforma que lo que busca es que el gobierno tenga el control total. A eso se ha querido reducir. ¿Estás contra el pueblo o a favor del pueblo? Pero es que claro, porque él en la mañanera plantea los términos del debate, les mueve la mano derecha, cuando en realidad el truco el mago lo está haciendo con la izquierda, y ahí va todo mundo a decir, yo estoy en contra de que voten los ciudadanos. Ese no es el problema. A ver, entonces lo que me dices es, obviamente no te vas a Morena, No, por solo supuesto porque, que no. bueno, pues hay que dejarlo claro, no vas a votar a favor de esta reforma. Es que fíjate nada más Ajá. a lo que llegan algunos, ¿no? Y panistas, por cierto. Es absurdo. Oye, no vas a votar en contra de la reforma. Absolutamente. Y nos quedan 10 segunditos, es cambiar el voto popular por jurado popular. Y cuando termine el corte te digo en qué creo que va a acabar esto. Dices que no va a pasar la reforma, les falta un voto, Ricardo, en el Senado. Fíjate. Que decían que iba a ser el tuyo, bueno, ya me Hazme dijiste el que no. favor, imagínate. Falta un senador. Y ahí es donde hay que poner la lupa, porque es el único lugar en donde Morena no tiene la mayoría calificada. Híjole. Entonces, hoy somos 43 personas que no militamos en el oficialismo, que tenemos el mandato de nuestros electores, porque que no se le olvide a la gente que 43% de la gente no votó por Morena. ¿Es falso esto de que todo mundo votó por Morena? Pues no. 43% votó por quienes no militamos en el oficialismo y tenemos un mandato de esos ciudadanos que es oponernos a esta reforma. Ahora, ¿por qué digo que hay que poner el ojo? Porque no es nada más, Azucena, que uno vote con ellos. Déjame decirlo con más claridad. Con una senadora o un senador que falte, es que se enfermó. Es que tuve COVID, ¿Qué influenza, creen? Que lo los dejó niños, el la camión, asamblea. Sí, lo claro, dejó el avión, claro. se le ponchó una llanta, su hijo tuvo un accidente. Claro. El que sienta que se va a enfermar, que de una vez pida licencia y deje que tome protesta su suplente. Porque ahí sí la opinión pública tiene que ser implacable con los 43. Yo entiendo a los de Morena, Azucena, ellos hicieron campaña prometiendo la reforma. Le tienen que cumplir. Pero si nosotros hicimos campaña prometiendo que no nos íbamos a doblar, que no nos íbamos a vender, que no nos íbamos a dejar amenazar ni intimidar, tenemos una obligación moral de votar en contra de esta reforma. Ricardo, con uno que falte. A ver, Y el error es, ¿quién va a ser el traidor que va a votar con ellos? Bueno, claro que hay que abrir los ojos y que no haya un Judas que se venda por unas monedas, pero esto es más delicado, porque a veces la trampa es más oculta. Se enfermó. Sí, lo tuvieron que se fue hospitalizar. al baño, hemos tenido esos casos. En ese momento se fue al baño. Muy mal. Yo he visto casos de legisladores que fingen enfermedades, mandan traer una ambulancia, lo sacan en silla de ruedas con tal de no votar. Así es. Entonces, aquí los ciudadanos tienen que poner la lupa en esos 43. No se vale que una o uno de esos 43 se venda o se doble, porque 43%, coincide el número, de los ciudadanos no votaron por Morena y tenemos la obligación. Ahora, tenemos una oposición que se opone con firmeza, sí, pero que siempre presenta una alternativa. Claro. Sí queremos una reforma judicial, sí tenemos un problema gravísimo de justicia en el país, pero no una reforma que está claramente diseñada, única y exclusivamente, para que el gobierno tome el control del Poder Judicial. Nos vamos a tener que ganar la confianza de los ciudadanos con hechos, con acciones. Y este voto de la reforma judicial es el primer hecho, la primera acción. Vamos a ver de qué estamos hechos los 43. A ver de qué están hechos los 43 senadores del Partido Acción Nacional, los 16 del PRI, pues de todas formas le pega a la alianza porque compitieron juntos, y los 5 de Movimiento Ciudadano, que como sabemos pues se fueron solos en esta elección. Vamos a verlo tan pronto como la próxima semana, Ricardo. Y bueno, yo te preguntaba lo del PRI porque pues no puedo evitar poner el retrovisor y recordar que el PRI a ti te acusó de manera tremenda de varios delitos en el 2018. Me gusta tu el mismo metáfora. PRI con el que se alió tu PAN en el 2024. Me gusta tu metáfora. Yo he sufrido muchas injusticias, pero no me voy a tirar al piso, porque las injusticias que yo he vivido en nada se comparan con las injusticias que viven millones de mexicanas y mexicanos todos los días. Entonces yo estoy muy dispuesto, con buen ánimo, alegre, con ganas de trabajar con fuerza. Y segundo,
Te decía que me gusta que menciones el retrovisor, porque la vida y la política son un poco como manejar un coche. Sí, de vez en cuando hay que ver el retrovisor para ver qué hay atrás, pero el 99% del tiempo hay que ver para adelante, hay que ver por el parabrisas, porque el que se queda viendo el retrovisor se estampa y se arruina. Yo tengo los ojos adelante, quiero ver hacia adelante, quiero construir para el país. Creo que hay muchos problemas y quiero ayudar a resolverlos. Pero quiero preguntarte, a ver, cuando viste que el PRI se aliaba, que el PAN se aliaba con el PRI, estando tú fuera del país, y ahora te voy a preguntar sobre eso, ¿cuál fue tu sentimiento? Porque bueno, pues también te persiguió el gobierno, pero también el PRI en la campaña. Seguí el debate, entiendo que la lógica de muchos es que nos tenemos que unir, es la única manera de poder derrotar a Morena. Bueno, las estrategias se juzgan por sus resultados. ¿Funcionó la estrategia? Pues por supuesto que no funcionó. Hoy Morena, ciertamente, de manera artificial, y no hay que dejar de subrayarlo, pero tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, está un voto de tenerla en el Senado, gobierna prácticamente todos los estados del país. Yo estoy convencido de que sí, claro que todos los que no militamos en el oficialismo, somos parte de la oposición, tenemos que mantenernos unidos para detener las reformas. Pero en lo electoral a futuro... Voy a corte y al regresar me cuentas dónde estabas. Minutos, continuamos aquí con Ricardo Anaya, senador del PAN. A ver, Ricardo, ¿dónde estuviste todos estos años? ¿Cuánto tiempo te fuiste de México? ¿3 años? Tuve que estar fuera 3 años, Azucena. ¿Dónde estuviste? Estuve en Estados Unidos. Entre Nueva York y Georgia principalmente, con mi familia, trabajando, dando la lucha, pues como la pude dar. Publiqué más de 200 videos fijando mi posición en los distintos temas que yo estaba convencido el gobierno se estaba equivocando. Y justamente mi experiencia de vida es lo que me hace concluir que sí necesitamos una reforma judicial, no la que están planteando, porque esa reforma no busca arreglar el problema de justicia. ¿Qué busca? En México, tener el control, es el único objetivo. Déjame hacer un paréntesis. ¿Cómo etiquetarías esta etapa que estamos viviendo en México? No aceptan autoritarismo, tampoco dictadura, tampoco hegemonía. ¿Cómo lo etiquetas tú? Para que una democracia funcione, por regla general, tiene que haber contrapesos. O sea, no existe una democracia en el mundo sin contrapesos. Si se acaban los contrapesos, lo que tienes técnicamente es un régimen autoritario, porque quien tiene la autoridad lo puede decidir todo sin contrapeso alguno. Hoy el único contrapeso que queda es el Senado de la República, pero con una fragilidad de un voto o una ausencia, como lo platicábamos. Absolutamente. Bueno, déjame cerrar ese paréntesis. Entonces, 3 años tuviste que irte del país porque recordemos que te señalaron de varias cosas, pero... Básicamente era una acusación absurda que involucraba un montonal de gente. La de Emilio Lozoya. Exacto. El tema de Odebrecht. Exacto. Que al final... Afortunadamente, la acusación se cayó por su propio peso porque las fechas no tenían ningún sentido, nunca hubo una orden de aprehensión, simplemente son ciclos. Mira, yo no soy ni el primero ni el último que tiene que recurrir a la figura del exilio, porque así se llama, y es extremadamente común. Millones de políticos se tienen que exiliar. Claro, los casos que todos conocemos son los famosos. Yo no me comparo con ellos, pero Benito Juárez estuvo exiliado en Estados Unidos en tiempos de Santana. Francisco I. Madero estuvo exiliado en Estados Unidos en tiempos de Porfirio Díaz. Esos son los famosos, pero si tú hoy revisas la lista, por ejemplo, de opositores venezolanos, bueno, acabamos de hablar con Leopoldo López. Leopoldo está en España, claro que está exiliado, porque si él ahorita, en un régimen autoritario, pone un pie en el país, lo meten a la cárcel. Ojalá esto algún día cambie. Eso judicial. Ricardo Anaya, en 2018 tuviste unos 12 millones de votos. Bueno, quedaste en segundo lugar en la elección presidencial. No me contestes como político. Tú vas al 2030, ¿no? No, te lo digo no como político, como ser humano racional. Es de tal gravedad lo que está pasando en el país que sería una verdadera irresponsabilidad andar pensando en lo que va a pasar en 6 años. Al contrario. Hoy tengo una responsabilidad como senador de la República. Quiero cumplir en esta responsabilidad. Voy a hacer la tarea una y otra vez porque nos pagan, no para que nada más andemos alegando, para que leamos las 284 páginas, para que entendamos el dictamen, para que demos la batalla y la demos con argumentos. Ya que venga después, eso lo va a decir la vida. Pero no lo descartas. Bueno, en política no hay que descartar nada. ¿Qué le dirías al presidente López Obrador, que finalmente pues provocó tu exilio? No le guardo absolutamente ningún rencor. Primero, ni siquiera creo que él haya revisado con detalle. Un presidente no tiene tiempo de revisar un expediente. Luego es mucha gente la que está ahí alrededor, que envenena, que presenta verdades a medias. Por eso yo tuve que tomar distancia. Por cierto, siempre estuve localizable. ¿No culparías al presidente de lo que pasó? Mira, yo no me voy a amargar el alma, no culpo a nadie, no tengo rencores. Lo que pasó, pasó, y hoy estoy aquí de pie, con la frente en alto, con la cara limpia, listo para dar la batalla.